vamos a tomar contacto inmediatamente con la Oficina Regional de Emergencia, ONEMI, donde ya nos está esperando la directora. Agradecerle la gentileza a Janet Medrano de estar con nosotros a esta hora. Janet, un agrado en saludarla. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Igualmente, un gusto conversar con usted. Directora, la condición de Temuco, me imagino, no es muy diferente al resto de la región. ¿Cómo está la situación? Hablamos antes de un frente de mal tiempo. Alguien nos enseñó que los tiempos son objetivos, son malos o buenos, según vengan. Un sistema frontal. Sí. Sistema frontal. ¿Qué significa eso? Y bueno, saludarnos a todos, a todas las personas que están acompañándonos en esta pequeña transmisión. Sí, pues efectivamente tenemos un pronóstico de un sistema frontal, ya dado que el bueno o mal tiempo es subjetivo, muy bien, donde vamos a tener presencia de precipitaciones y de viento en toda la región, a diferencia de otros sistemas que hemos tenido en los últimos días, que estaban más bien focalizados en algunas zonas. En esta oportunidad el pronóstico tiene afectación, digamos, para toda la región. Entonces, efectivamente, los sistemas frontales son, en rigor, ¿cierto?, dos frentes, dos masas de aire que chocan y que generan finalmente esta presencia de vientos, de precipitaciones, y que además están en paralelo, ¿cierto?, acompañado de la posibilidad de marejadas en la zona costera. De hecho, se emitió una alerta de marejadas inusuales, digamos, un poco más severas que lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en varias regiones del país desde hace ya varios días. Y a propósito de que este sistema frontal se va moviendo justamente y se va reflejando entonces, en distintas zonas del país. Y esta situación, entiendo, se mantiene con el viento y lluvia por lo menos hasta el sábado disminuyendo, pero el fin de semana vuelven las bajas temperaturas, ¿ah? Así es, pues es lo que suele ocurrir. Después de estos episodios de precipitaciones, tenemos normalmente cielos un poco más despejados y eso lógicamente implica una baja importante en las temperaturas. Entonces ahí también es importante ir observando, ir viendo e irse preparando para estos escenarios. Afortunadamente en la actualidad tenemos la posibilidad de poder prever situaciones, no vernos sorprendidos por lo que pueda ocurrir, y es justamente la intención con la cual se declaran estas alertas tempranas, ¿cierto?, que es justamente la herramienta que tenemos nosotros para poder poner en conocimiento de la ciudadanía, de las instituciones, anticipadamente este tipo de situaciones para que todos nos preparemos. Claro, y lo que en el valle y en la costa recibimos como lluvia, en las alturas de la cordillera es nieve. Entiendo que está nevando desde ya ayer o anteayer en la zona de Lonquimay. Sí, así es. Hasta el momento ha sido en las zonas más altas. De hecho, por ejemplo, el paso fronterizo Pino Achado, que es uno de los que está más alto en cordillera, ha estado con el tránsito cerrado ayer y hoy también, producto de esta misma condición. Si bien este pronóstico todavía no tiene muy claro hasta dónde va a ser la nevada, digamos, qué tan bajo va a separarse esta precipitación líquida o sólida que sería la nieve. Pero efectivamente ya desde hace un par de días se ha visto episodios de nevadas débiles todavía en algunas zonas como Malalcahuello, Conguillido, también en algunas zonas más altas de la comuna de Punco, en Icalma, Lonquimay. Hasta el momento, como digo, nevadas que no han sido intensas, pero ya claramente se nota que estamos a puertas del invierno. Sí, sin duda que además la condición de precipitaciones ya llevamos acumulada varias temporadas de baja cantidad de agua, y esto viene muy bien, aunque evidentemente genera inquietud, produce problemas la lluvia, pero es muy necesaria que en la zona. Correcto. Seguimos lamentablemente en un déficit de precipitaciones en las distintas zonas de la región, es variable la cantidad, y efectivamente estas precipitaciones nos ayudan, ¿cierto? Pero el problema es que últimamente, y gracias al cambio climático realmente, estas precipitaciones han ido cambiando un poco el régimen. Recordemos que hace mucho tiempo atrás, hace años,
podía llover una semana en Temuco y no había ninguna situación que lamentar, no había emergencia. Y eso es principalmente porque la lluvia se distribuía en una gran cantidad de tiempo. Últimamente lo que hemos estado observando es que se presentan fenómenos mucho más severos, más intensos, donde hay mucha precipitación concentrada en pocas horas. Para este sistema frontal lo que se espera es que en alrededor de 12 horas, desde mañana, durante todo el día de mañana jueves, precipite en la zona precordillerana especialmente alrededor de 70 milímetros, que podríamos pensar que dado que son un periodo de 12 horas y que además es una cantidad que para la zona precordillerana, si bien es alta, no es exagerada tampoco, esperamos que las comunas y los sectores puedan resistir bien esta precipitación. Pero en otros lugares, como zonas más bien urbanas, es muy probable que se presenten algunos sectores con anegamiento, acumulación de aguas lluvias, ¿cierto? Algunas situaciones de dificultad ahí para el tránsito vehicular y de los peatones, porque, bueno, lamentablemente las ciudades están cubiertas de cemento, ¿verdad? Y eso dificulta la infiltración de agua, sobre todo cuando no hay sistemas, digamos, más robustos de captación de aguas lluvias. Ahora, ¿este cambio llegó para quedarse? ¿Vamos a seguir recibiendo esta gran cantidad de agua en pocos tiempos, pocas horas, que evidentemente no era lo normal? Antes podía llover todo el mes de abril, pero con una precipitación entre regular y débil, y por lo tanto estábamos como acostumbrados. Pero ahora es poca agua, digamos, es mucha agua en un corto lapso de tiempo. Bueno, no sé si sea yo la persona más indicada para responder eso. Recordemos que nuestro Sistema Nacional de Protección Civil cuenta también con organismos técnicos que son finalmente los que nos entregan para que con ella nosotros podamos ir gestionando, ir coordinando algunas acciones con los distintos organismos. Lo que se ha indicado en los distintos informes técnicos que nos han hecho llegar, principalmente desde la Dirección Meteorológica de Chile, que efectivamente el pronóstico de muy largo plazo tiene mucho que ver, como decía antes, con este tema del cambio climático, y mientras no se resuelva esa situación, es muy probable que tengamos cada vez más de estos episodios que hablábamos anteriormente de mucha precipitación en poco tiempo, episodios más severos, mucho más intensos y cada vez más frecuentes, lamentablemente. Y está, como decía, muy asociado a esta otra condición, y ya sabemos que para poder superar la condición de calentamiento global, de cambio climático, estamos hablando de una situación muy compleja, porque además es a nivel planetario. O sea, nuestros esfuerzos individuales sin duda que van a aportar un granito de arena, pero claro, para poder resolver esa situación necesitaríamos que todos los países, y sobre todo los países que mayormente emiten, valga la redundancia, emisiones, ¿cierto?, de estos gases invernaderos a la atmósfera, pudieran controlarlos. Y ya sabemos que hay esfuerzos ahí tremendos que vienen desde hace muchos años a nivel internacional, pero aún no vemos mayores resultados. Directora, volviendo a la realidad con esta situación, ¿cuál sería su principal recomendación para las diversas comunas de la Araucanía, para los vecinos de la región? Bueno, de hecho, desde ayer justamente estamos comunicándonos con los municipios, también con los servicios públicos, un poco en esta misma línea, entregando algunas recomendaciones, porque además de la complicación natural que tiene este tipo de fenómenos, y que ya es conocido por todos, ahora se nos agrega este componente COVID, donde más complejo aún sería la situación de tener que atender emergencias que se pudieran eventualmente presentar. Entonces, dado que se trata principalmente de un episodio de mucha lluvia y viento, vientos que podrían llegar hasta 50, 60 kilómetros por hora, o incluso un poquito más en la zona cordillerana, en la zona costera especialmente,
la recomendación de siempre es no exponerse innecesariamente. Si no tiene que salir al exterior de su vivienda por alguna razón muy justificada, ojalá tratar de evitarlo, tratar de mantenerse a resguardo, porque claro, es probable que tengamos estos episodios de acumulación de agua en las calles, con el viento es probable también que haya caídas de ramas, y eso puede de alguna forma afectar la integridad física de las personas que están desplazándose en la calle. En este mismo sentido, en el caso de los conductores, conducir, como siempre decimos, con mucha precaución, respetando al que va al lado de nosotros, respetando también al peatón, sobre todo si tenemos estos lugares donde se puede acumular agua en las calles, ¿cierto? Porque tenemos que evitar sobre todo que se produzca emergencias y también evitar posibles enfermedades que puedan generarse por la exposición, por el frío, por tener que mojarnos, etcétera. Entonces, ahí es donde entra este componente COVID, donde hoy día todo es mucho más complejo. Si es que alguna persona sufriera algún tipo de daño o alguna enfermedad, tanto para los que puedan ser afectados como para los voluntarios de bomberos, por ejemplo, o los funcionarios de instituciones que son los respondedores frente a estas emergencias. Entonces, aquí el llamado es a extremar los cuidados, a extremar la precaución, tratar de evitar, como decía antes, exponernos. Si es que no es estrictamente necesario, ojalá pueda mantenerse dentro de su vivienda, para cuidarnos un poquitito todos, ¿verdad? Y para así también cuidar a los funcionarios y a las personas que están siempre presentes y dispuestas a entregar ayuda a la comunidad, porque a ellos los cuidamos, ojalá manteniéndolos en sus cuarteles y no teniendo que verse en la obligación de salir a la calle justamente a resolver emergencias. Claro, usted lo dice al pasar, porque uno ya se está acostumbrando al tema de la pandemia, al COVID-19. Evidentemente que para atender una emergencia, ya Bomberos nos ha explicado que ellos tienen todo un protocolo. ¿Esto también está replicado en las oficinas de emergencia, regional, comunales? ¿Cómo proceder en el caso de que se tenga sospecha que un hogar en emergencia está con un COVID positivo o hay una sospecha de eso? Claro, por supuesto. De hecho, como decía también al pasar, entre ayer y hoy, a través de sistemas de videoconferencia, estuvimos reunidos con 30 de las 32 comunas de la región, justamente hablando de estos temas, cómo estamos avanzando en el proceso de incorporar esta variable COVID a las respuestas de emergencia, a los planes de emergencia comunales, a los planes de emergencia por variable. Por ejemplo, temas que hay que considerar, que nos ha obligado esta pandemia. Hasta hace un par de meses, hasta antes de tener esta situación, si había que evacuar, por ejemplo, personas de algún lugar, normalmente la gente prefiere irse a casas de familiares y no a albergues, por todas las complicaciones que tiene, digamos, estar en un albergue. Sin embargo, en esta nueva condición es un tema que hay que revisar, porque a lo mejor solucionamos un problema, pero generamos otro al aumentar drásticamente la cantidad de personas que habitan una vivienda y eso no nos permite, lógicamente, implementar todas estas recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud en relación al distanciamiento y a otro tipo de situaciones. Claro. Luego, si tuviésemos que implementar efectivamente albergues, tienen que ser albergues distintos de los que se implementaban antes, albergues que cumplan estas condiciones. Entonces, lógicamente esto ha generado todo un movimiento y todo un repensar, no solamente la gestión de la emergencia propiamente tal, sino todo lo que esto lleva involucrado también, y que a veces son gestiones más bien de mediano o hasta de largo plazo. Sí, no había pensado en eso. Me estaba imaginando esos albergues que generalmente se armaban en colegios o en gimnasios y donde iban mucha familia y estaba todo junto, los papás, los niños. Claro, ahora evidentemente eso no podría ser por el protocolo sanitario nacional e internacional que tenemos que cumplir. Sí, exactamente. Entonces es un tema que no es menor, porque lógicamente tenemos que pensar en las pequeñas emergencias y también tenemos que pensar en las emergencias mayores. ¿Qué pasaría si tuviésemos
de pronto que evacuar una ciudad completa por peligro de tsunami o por una erupción volcánica o cualquier situación que demande evacuar una gran cantidad de personas. Entonces lo conversábamos esto con las comunas de la costa, también con las comunas de la cordillera. Esto es un trabajo tremendo. Ya los municipios han avanzado mucho organizándose ellos internamente, tal como lo han hecho instituciones como bomberos, que tú muy bien señalabas, y otros más, preparándose con algunos implementos, generando turnos, cuarentenas también para tener personal de recambio en caso de que sea necesario, etcétera. Una serie de gestiones que se van haciendo principalmente para, primero, que el sistema no pierda operatividad, es decir, no podemos estar todos en la primera respuesta porque necesitamos tener equipos de recambio también. Primero eso. Segundo, todo el equipamiento que significa que una persona salga a la calle y tenga necesariamente que relacionarse muy directamente con la comunidad en caso de que tenga que apoyar algunas evacuaciones o gestiones que son propias de la emergencia. Luego, identificar los lugares donde podríamos poner a disposición de las personas espacios seguros para que puedan solucionar esta emergencia, como digo, sin, ojalá, sin... tampoco sin generar un problema en otro sentido, más bien sanitario. Entonces, bueno, son muchísimas cosas donde hay muchas dificultades también en relación a la disponibilidad de recursos, etcétera. Entonces, bueno, es un trabajo importante que estamos llevando a cabo y que, bueno, tenemos que resolverlo porque lógicamente una emergencia de esa envergadura puede ocurrir en cualquier momento. Y por lo visto durante un tiempo más vamos a estar acompañados de esta pandemia también. Así es, dicen que con mucha suerte los expertos internacionales podrían en marzo del próximo año encontrar una vacuna, de ahí que se llegue a lograr la comercialización. Evidentemente las naciones que con mayor cantidad de habitantes y poder económico van a ser las primeras. La verdad es que a lo menos un año vamos a tener que estar viviendo de esta manera, haciendo esta nueva forma de vida con este peligro, con esta emergencia que es constante, que no nos da tregua. Directora, le agradezco la gentileza como siempre, a su disposición. Esperamos de que no tengamos que enfrentar situaciones más complejas, que sea lo que estamos acostumbrados, chubasco, algo de viento, pero que no tenga que movilizar todo el sistema de emergencia. Un gusto en saludarla como siempre, Janet. Muchísimas gracias, un gusto para nosotros también compartir esta información y solamente reiterar el llamado a tener mucho cuidado y a prevenir, eso es lo principal. Muchas gracias.